Yo creo que tal vez cada 2 o 3 años en este servicio de estudio bíblico y oración me gusta tocar directamente el tema de la oración. Lo que pasa es de que a veces lo que hacemos aquí se vuelve rutina, estamos pidiendo por las mismas cosas, por las mismas personas. Yo creo que es bueno enfocar nuestras prioridades en lo que Dios dice que debemos orar. Y además de esto, de tratar de no tener un tiempo estancado de oración en donde como nos frustramos a veces que no oramos como debemos. Además de esto, yo creo que nosotros que somos de la sana doctrina y entendemos y afirmamos la soberanía de Dios en la salvación y creemos de que Dios está en control, a veces con el paso de tiempo nuestra pereza se une a esa doctrina de la soberanía de Dios para como usarlo para no orar. Decimos, bueno, Dios es soberano. O sea, si yo oro por la salvación de mi vecino, o si no oro, no va a cambiar nada. O fue escogido antes de la fundación del mundo o no fue escogido. Mi oración realmente puede cambiar la voluntad de Dios, puede cambiar su decreto. No puede cambiar su decreto, entonces mejor no importa si no oro. Y eso es una forma muy carnal de cómo pensar en la oración, porque Dios es quien nos dice de que Él obra por medio de nuestras oraciones. Nosotros no sabemos quién es escogido y quién no. Nosotros no sabemos si Él quiere salvar a alguien o no. Y nosotros solamente tenemos la responsabilidad de orar. De hecho, recuerden allí, como para introducir nuestro tiempo, si pueden buscar Lucas 18. Lucas 18, cuando Jesucristo nos habla de la necesidad de orar, observen lo que dice. Lucas 18, versículo 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Increíble la manera en que Cristo compara a Dios con este juez injusto, pero mostrándonos de que si el juez injusto da misericordia a la persona que insiste, pues mucho más Dios, que es nuestro Padre y que nos ama, nos va a ayudar cuando insistimos y oramos y pedimos. Eso es lo que Dios nos dice. Dios nos anima a orar. Dios nos anima a acercarnos a Él y nos explica esa realidad de que Él mueve, Él obra por medio de nuestras oraciones. No tiene que, Él es soberano, Él está en control de todo. Pero en su decreto eterno, Él ha determinado obrar en este mundo respondiendo y contestando las oraciones de los santos. Entonces, si Él quiere salvar a alguien, necesariamente va a mover en el corazón de un creyente para orar por esa persona y va a mover en el corazón de otro creyente para evangelizar a esa persona para que pueda ser salvo. Porque son los medios que Dios usa en su gobierno del mundo. Suena tal vez un poco como herejía decirlo, pero Dios no puede salvar a alguien sin la predicación del Evangelio. Y no es de que no puede porque no tiene la capacidad, es de que no lo hace porque nos dijo que no lo hace. Él dice que la fe viene por el oír el Evangelio. Dios,
se complació en establecer la predicación del Evangelio de su Hijo Jesucristo como el único medio de la salvación. Y en la misma manera, la única manera que alguien va a llegar a la salvación o va a llegar a la santificación es por medio de la oración de los santos. Si tú quieres que tu esposa sea más santificada, eso no ocurre por osmosis, eso no ocurre así por quererlo. Esto ocurre cuando tú te pones de rodillas y oras por su santificación y le lavas con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar en la oración. Y es una bendición, es un privilegio el poder acercarnos al Creador del universo, al Dios soberano, y presentar nuestras peticiones delante de Él. Y no solamente eso, sino el saber de que Él nos oye y que está a favor de nosotros. Saber de que a la diestra del Padre hay un hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en virtud de su humanidad nos comprende perfectamente, sabe lo que necesitamos, sabe de nuestras debilidades, sabe lo que significa estar enfermo, sabe lo que significa perder un ser querido. Pero en virtud de su deidad también tiene poder para ayudarnos y darnos lo que es mejor para nosotros. Son muchos los motivos de orar a nuestro Dios. Entonces, la pregunta para esta noche entonces es, ¿cómo debemos orar entonces? En un sentido, nos juntamos con los discípulos que dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y vemos la respuesta a esa pregunta en Mateo 6. Es un pasaje que todos conocemos, lo tenemos memorizado, el Padre Nuestro, en Mateo 6. Y vamos a dar realmente un vistazo panorámico del pasaje. Obviamente no podemos exponer todo la oración en un solo sermón. Pero vamos a estudiar un poquito los versículos del 5 al 13. Mateo 6, 5 al 13, viendo 7 maneras que el Señor nos instruye a orar. 7 maneras que el Señor nos instruye a orar. Y sí, en un sentido será más un recordatorio que una exposición. Todos conocemos el pasaje, pero creo que nos va a servir el meditar y repasar este lindo pasaje. Vamos a orar y luego entramos en el texto. Padre Santo, qué privilegio es poder acercarnos a ti en oración. Oramos como siempre que tú nos perdones y nos limpies de todo nuestro pecado. Y te alabamos porque sabemos de que tú eres lleno de compasión y de misericordia. Que tú eres grande para mostrar esa compasión en nosotros, tus hijos. Vemos a la cruz del Calvario y vemos tu disposición de salvarnos y de adoptarnos y de amarnos, y nos maravillamos de quién eres, Padre, de tus atributos, de tus perfecciones. Y nos asombra pensar de que un Dios tan santo como tú, tan justo como tú, podrías amar a pecadores viles como nosotros. Así que te damos gracias y te alabamos. También te pedimos en esta tarde, Señor, de que nos ayudes a comprender este pasaje, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender un poco más quién eres, Padre, por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos para su gloria y su honra. Amén. Bueno, Mateo 6 estamos dentro de lo que llamamos el Sermón del Monte, probablemente el sermón más importante que tenemos registrado en la Escritura, que corre de Mateo 5 al Mateo 7, 3 capítulos. Y en esa sección de Mateo, Cristo está hablando de la importancia de vivir para Dios y no para el hombre, de hacer nuestra justicia delante de Dios, que nuestro motivo sea agradar a Dios y no agradar al hombre. Si vean el contexto, lo que rodea el tema de la oración en los versículos que nos toca, es que antes habla de la limosna, la ofrenda, y luego después la oración habla del ayuno.
Y noten, vamos a leer los versículos, noten que es el mismo contexto, que trata de hacer nuestra justicia delante de Dios y no delante del hombre. Dice en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Para es la palabra clave allí. Claro que los hombres nos van a ver. El problema es de que cuando hacemos nuestra justicia para ser vistos de ellos. De manera que no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Ya recibieron alabanza de los hombres, ya se quedó su recompensa. Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Es un poco de hipérbole allí, claro que una mano, o sea, no sabe nada, es una mano, pero la idea es de que lo haces en secreto, de que no estás haciéndolo así en frente de todo el mundo. Dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Luego bajen hasta el ayuno del versículo 16 y dice, cuando ayunéis, ayunar es algo bueno, se presenta como algo que hacemos como cristianos, no como mandato, no como obligación, pero algo que hacemos como cristianos. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces el hipócrita cuando ayuna y pues no ha comido en varios días, entonces hace así, estoy cansado y para que la gente le pregunte de por qué no se ve bien, o sea, es que estoy ayunando. Estoy dedicando mi vida a la oración, dedicando todo a la piedad. Cristo dice, no. Versículo 17, tú cuando ayunes, unge tu cabeza, es decir, ponte aceite a la cabeza. Esto es la forma que usaban como un tipo de maquillaje en el primer siglo, de hacer brillar la cara. Dice, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mi padre siempre me decía, o sea, peínate mejor cuando no te sientes bien, ¿no? No queremos estar siempre como que... mira, mi vida es tan difícil y debes orar por mí. O sea, está bien que la gente ore por mí, pero no estoy buscando alabanza de los hombres. Estoy buscando vivir en gratitud a Dios. Entonces, nos demuestra de que el contexto aquí tiene que ver con la importancia, la necesidad de no vivir para el hombre, de no vivir para agradar al hombre, sino solamente vivir para el Señor, vivir para agradar a Él, vivir para ser visto por Él. Entonces, es el contexto que encontramos cuando llegamos a Mateo 6:5, y la primera de las 7 maneras que el Señor nos instruye a orar, que vemos en los versículos 5 y 6, es de que debemos dirigirnos al ojo divino. Dirigirnos al ojo divino y solamente al ojo divino. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Notaron de que la palabra hipócrita ocurre con la limosna en el versículo 2, ocurre con el ayuno en el versículo 16 y también aquí en el 5, de que no debemos ser hipócritas. Me imagino que muchos saben de que la palabra hipócrita en griego habla del actor que está detrás de una máscara. ¿Han escuchado esto? De que cuando alguien pone una máscara en el primer siglo era como para una actuación
Entonces, la persona detrás de la máscara es una persona diferente que el personaje que supuestamente representa la máscara. Y es un gran problema que encontramos aquí en la iglesia, en toda casa, en todo el mundo, de que somos hipócritas. Cuando llegamos a la iglesia ponemos la máscara cristiana y somos muy amables con la gente y amamos a los hermanos y nos vemos muy piadosos y tenemos un lenguaje muy cristiano y queremos que la gente nos vea como muy piadosos. Y luego llegamos a la casa y gritamos a nuestros hijos y nos enojamos y nos frustramos, cosas que nunca haríamos aquí en la iglesia. Y esto es un terrible pecado, porque nuestra vida en casa y nuestra vida en la iglesia debe ser idéntica. Si no es idéntica, eres hipócrita. Y eso significa que todos somos hipócritas, porque nadie vive exactamente igual en su casa que en la iglesia. Pero debemos buscar que sea idéntico, que sea igual. Ahora, la forma de hacerlo no es gritar aquí, no es enojarse aquí. La forma de trabajar en no ser hipócrita es amar a tus hijos como amas a tus hermanos, es amar a tu esposa como amas a las hermanas aquí en la iglesia. No queremos ser hipócritas. La hipocresía, al final de cuentas, es una demostración de que no crees en Dios. No crees que Dios está contigo, no crees en la omnipresencia de Dios, porque tú te portas de una manera cuando la gente te ve aquí, que cuando estás en tu casa y estás en tu recámara y nadie te ve, entonces te portas de manera diferente. Pero si realmente creyeras de que Dios está aquí y Dios está también en tu recámara, en tu aposento, entonces te portarías igual. El hecho de que vives de manera diferente demuestra tu incredulidad, de que realmente no crees en Dios, no vives para Dios. Y Jesús dice, no seas como los hipócritas. Ahora, ¿cómo es de que ellos mostraron su hipocresía en cuanto a la oración? Dice, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, nuevamente, para ser vistos de los hombres. ¿No? Están orando ahí en las sinagogas, enfrente de todos. Están orando en las esquinas de las calles, en voz alta, muy fuerte, para que todo el mundo vean qué tan piadosos son. Y Cristo dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. La gente seguramente les alaba. Oh, mira ese fariseo muy piadoso, ¿no? Y reciben esa alabanza, pero ya se queda allí porque Dios no recompensa más. Entonces Jesús dice, versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, es decir, el cuarto más privado que tienes en tu casa, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, la idea aquí no es de que no puedes orar en público. Cristo oraba mucho en público. Cristo oraba en frente de la gente. Cristo oraba en frente de sus discípulos. Cristo no está diciendo que solamente puedes orar dentro de tu aposento. Simplemente está enfatizando la necesidad de buscar orar para Dios, para que Dios nos escuche y no para ser vistos por los hombres. No oramos con el propósito de tener un efecto en los hermanos. Y los que estamos enfrente de ustedes también, cuando oramos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Predicadores a veces tienden a predicar en sus oraciones al final del sermón. Y yo a veces me digo, ¿con quién hablas? Estás hablando a nosotros, pero supuestamente estás orando, estás predicando a Dios.
Dios no necesita tu sermón, no necesita ser predicado. Si vas a hablar con Dios, habla con Dios, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, de que debemos dirigir nuestra oración al ojo divino, solamente para ser visto por Él. Y Cristo nos promete, si tú vives para Dios, si tú vives para Dios, para agradar a Dios, Dios lo va a ver y Dios te va a recompensar. Ahora, cuando dice que te va a recompensar en público, no necesariamente va a ser una recompensa inmediata, de que tú mañana por la mañana dices, ok, voy a encerrarme en el cuarto y orar y luego cuando llego al trabajo todos me van a bendecir. No, no funciona así. Dios va a decidir cuándo recompensarte. Tal vez va a ser en la eternidad, no lo sé. Pero Dios promete hacerlo. Y es un gran motivo para orar, sabiendo de que Dios ve siempre que oramos a Él y Dios promete recompensarnos. Bien. Entonces, primera manera, dirigirse al ojo divino. Ahora, versículo 7, tenemos que también dirigirnos al oído divino. Al oído divino. Vean el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Los gentiles, pues, repetían muchas oraciones, una y otra vez a sus dioses paganos, pensando de que más palabras, pues, sus dioses le iban a escuchar y cumplir con sus peticiones. Y Cristo dice, no uséis vanas repeticiones. Y la ironía pecaminosa de este pasaje, el Padre Nuestro, es de que la Iglesia Católica y muchos cristianos, entre comillas, usan el Padre Nuestro como una vana repetición. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Y no están pensando en lo que están diciendo. Lo han convertido en exactamente lo que no debe ser la oración. Que eso es un patrón de cómo orar, no una oración para repetir vanamente. Y el punto aquí es de cada vez de que tú oras, tú tienes que querer decir lo que estás diciendo. No puedes decir una frase sin el deseo y el corazón detrás de esa frase. Yo creo que el momento más difícil de caer en pecado en este punto es cuando oramos antes de la comida. No sé si les ha pasado, pero nosotros que somos padres y oramos antes de cada comida, nos sentamos y Padre, gracias por este día, gracias por la comida y por las manos que la prepararon. Danos un buen tiempo de comunión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y en particular en esa última frase, si no toda la oración, estamos simplemente repitiendo una oración que hemos orado 1000 veces. Y cuando estoy diciendo, en el nombre de Jesús oramos, amén, no llego al amén y ya escucho los tenedores. Porque esa última parte, en el nombre de Jesús oramos, amén, se ha convertido en una vana repetición. De que nosotros tenemos que repetirlo, tenemos que decirlo al final de la oración y ni siquiera sabemos qué significa. No estamos pensando de que, mira, pedí muchas cosas, dije muchas cosas, pero sobre todo, para cerrar esta oración, mi deseo más profundo de sobre todas las cosas es de que el nombre, los atributos, la persona del Señor Jesucristo sea glorificado, sea exaltado. Yo pido esto para el nombre de Jesús. Eso es una afirmación muy, muy importante y tantas veces lo decimos sin pensar en lo que estamos diciendo. ¿Se dan cuenta qué tan grosero es eso? ¿Te imaginas si estás hablando con alguien, una persona, y dices unas palabras sin sentido? Sería muy ofensivo. ¿Cuánto más para Dios? ¿No? Entonces, no uséis vanas repeticiones, ¿no? Si vas a orar, piensa en lo que vas a decir y
y ora a Dios. Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si no estás informando a Dios de nada. Dios ya sabe lo que necesitas. Dios ya sabe lo que vas a decir. Dios sabe el futuro. Entonces, tenemos que saber con quién hablamos. De que estamos hablando con el Señor del universo, el juez del universo. Y tenemos que tomar en cuenta sus atributos. Tenemos que tomar en cuenta su palabra. Y no simplemente amontonar palabras. Otro versículo que me viene a la mente, aunque a lo mejor cuadra mejor con el siguiente punto. Y pasemos, estoy viendo el tiempo aquí. Dije un vistazo panorámico y ya quiero entrar en detalles. Entonces veamos la tercera manera, que debemos dirigirnos a la gloria divina. Debemos dirigirnos a la gloria divina. Noten el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay mucho debate sobre lo que significa esa frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Unos creen de que el punto ahí, decir Padre nuestro, es de que Dios es nuestro papá, de que es un término muy tierno, Abba. No estoy totalmente seguro de que existe esa conexión entre que Abba signifique como papi o como papá, como algo algo como un niño llama a su papá. A veces pienso de que la forma que hablamos de esa intimidad tiende a dirigirnos hacia una oración que es un poco superficial. Es obviamente de que por medio de la sangre de Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza. Hebreos 10 habla de esto. Acerquémonos pues al Señor con confianza porque sabemos de que por la sangre de Jesucristo Dios no nos va a rechazar, de que tenemos acceso a nuestro Padre. Pero Dios no es un papá humano. Dios es santo. Dios es Dios, no es un diosito como algunos lo llaman. Y creo que tenemos que conectar este verso, Padre nuestro que estás en los cielos, con algo que Salomón dice en Eclesiastés 5, que fue el versículo que quería mencionar antes. Si quieren buscarlo conmigo, Eclesiastés 5, donde vemos un lenguaje muy similar. Pero noten el contexto en que Salomón lo explica. Dice Eclesiastés 5, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Es decir, cuando entras en el tabernáculo y vas a ofrecer un sacrificio a Dios, cuídate de hacerlo tal cual la Biblia enseña. Porque Dios es santo. Hay instrucciones muy detalladas en el libro de Levítico de cómo llevar a cabo un sacrificio. No puedes simplemente entrar ahí y hacerlo como quieras. O vas a terminar como Nadab y Abiú, que Dios los mató ahí por ofrecer un fuego extraño. Entonces Salomón dice, tranquilo, frénate un poquito. ¿No? Dios es santo. Y luego noten, versículo 2, Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Entonces, cuidado. Hay que reconocer quién es Dios, que es un Dios santo. Y hay tal vez un poco de tensión en nuestras mentes entre Lucas 18 de insistir y insistir y insistir como la mujer con el juez injusto. Y Salomón que está diciendo aquí, mejor que tus palabras sean pocas.
hay que comprender el sentido detrás de los dos pasajes. Cristo está explicándonos que debemos insistir y repetir la misma petición de un corazón que desea servir a Dios y agradar a Dios. Y Salomón está diciéndonos, cuídate de comprender quién es Dios. Cuando oras a Él, recuerda que Él es un Dios santo. Y noten cómo lo dice. No des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Entonces, claro, tenemos acceso al Señor para entrar con confianza, sabiendo que Él no nos va a rechazar y podemos insistir y Dios se agrada de esto, pero no se agrada cuando entramos en su presencia de manera trivial, cuando le hablamos como si fuera un papá humano. No, él es nuestro Padre celestial, el soberano, el santo, santo, santo del universo, el gran yo soy. Entonces tenemos que tener cuidado, tener presente esto. Padre nuestro que estás en los cielos, regresando a Mateo 6, 9. Y ahora noten la primera petición. La primera petición es, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Santificado es que queremos que el nombre de Dios se vea como santo, como único. Que el mundo, que el universo vea su grandeza, su majestad. El nombre de Dios involucra todos sus atributos, ¿no? Todo lo que es. Y cuando estamos orando, entonces, nuestra primera prioridad, lo que gobierna todo lo que decimos cuando confesamos el pecado, cuando agradecemos a Dios, cuando levantamos peticiones, es de que al final de cuentas queremos que el nombre de Dios sea honrado y santificado, ¿no? Entonces oramos por una hermana que tiene cáncer. Queremos que Dios lo sane si es su voluntad. Queremos orar por nuestros misioneros, que el evangelio avance. Queremos orar por muchas cosas. Pero el motivo detrás de cada petición, de cada oración, siempre tiene que ser debajo del motivo principal, y es de que el nombre de Dios sea santificado, que el universo vea su santidad, vea la grandeza de su nombre. Y si yo tengo que sufrir para que el nombre de Dios sea santificado, lo abrazo, porque debe ser la motivación principal de cada una de mis oraciones. Y la verdad es que muchas veces comenzamos a orar y por lo menos en mi mente el Padre Nuestro me recuerda a parar y decir, ¿sabes qué? Primero necesito alinear mis prioridades con la prioridad divina, de que el nombre de Dios sea santificado, ¿no? De que a lo mejor estoy pidiendo algo y me doy cuenta de que lo quiero para mí mismo, lo quiero para mi gloria, lo quiero para mi honra, lo quiero para que los hombres me vean como algo. Y tenemos que pedir perdón y decirle a Dios, ayúdame a decir, santificado sea tu nombre y que sea un deseo genuino de mi corazón, ¿no? Porque tantas veces nuestro orgullo se convierte en una vana repetición. Decimos, santificado sea tu nombre, pero en realidad, en el hombre interior, queremos que nuestro nombre sea santificado. Y eso es un pecado. Pecado. Nuestro mayor bien es cuando Dios, su nombre es santificado, ¿no? Porque cuando el nombre de Dios, cuando los atributos de Dios resplandecen en esta tierra, es cuando nosotros como su iglesia también somos santificados a su imagen. Eso es nuestro mayor bien. Bueno, cuarta manera que el Señor nos instruye a orar
es dirigirnos a la voluntad divina. Dirigirnos a la voluntad divina, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El hecho de que diga, venga tu reino, me hace pensar de que el reino de que se trata es el reino futuro, el reino eterno, de que nosotros queremos de que Cristo regrese, queremos que Cristo establezca su reino aquí en la tierra para reinar eternamente con Él sobre esta y la nueva tierra por siempre. Entonces, nuevamente, todo lo que pedimos, todo lo que oramos, debe colocarse debajo de ese deseo de querer de que el reino de Dios venga a este mundo en físico, ¿no? ¿Por qué oramos por la salvación de alguien? Porque queremos que avance el reino de Dios en este mundo. Porque alabamos a Dios o agradecemos a Dios. Todo es para que llegue el reino de Dios, el reino de Cristo en este mundo. Queremos que venga su reino. También noten, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esa frase es un poco complicado porque surge la duda de por qué la voluntad de Dios no se hace aquí en la tierra como se hace en el cielo, si Dios es soberano. Y allí, sin el tiempo de entrar en toda la discusión teológica, ahí nos damos cuenta de que la Biblia habla de la voluntad de Dios en dos maneras diferentes. La primera manera tiene que ver con la voluntad de Dios, que tiene que ver con su decreto eterno, lo que Dios ha decretado, ¿no? Y Dios dice que obra todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿no? Efesios 1:11. La voluntad que Dios decreta es lo que está pasando, ¿no? Lo que está ocurriendo, porque Dios está en el cielo y todo lo que Él quiere lo hace. Entonces, a veces la voluntad de Dios tiene que ver con su decreto, lo que Él soberanamente decretó antes de la fundación del mundo. Pero luego hay otros momentos cuando la voluntad de Dios tiene que ver con su deseo, que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación, pero no somos siempre santificados como Él quiere. Dios puede decir, yo no quiero la muerte del impío, pero el impío muere. Entonces hay una voluntad que tiene que ver con su deseo. Y eso es lo que voluntad significa aquí en el versículo 10, de que en el cielo todo lo que Dios desea es lo que Dios ha decretado. ¿Sí? Aquí en la tierra no funciona así. Hay cosas que Dios, entre comillas, desea, pero que no decreta porque tiene un propósito mayor que involucra otras cosas, que a veces soberanamente usa el pecado y la muerte y cosas que no tiene, digamos, el deseo de hacer, pero los decreta para un bien mayor, que es glorificarse y transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, nuestro deseo es de que el reino de Dios venga a la tierra y que todos los deseos de Dios se cumplan en esta tierra, de que el nombre de Él sea glorificado y que su voluntad sea hecha. Bueno, seguimos ahí con la quinta manera que el Señor nos instruye a orar, que es que debemos dirigirnos a la provisión divina, a la provisión divina. Versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una frase muy difícil de traducir, muchos lo traducen como el pan para mañana, dánoslo. La idea es de que es una porción diaria de provisión, ¿no? Una porción diaria de provisión, de que no estás pidiendo por el mes siguiente o el año siguiente. Mañana tiene preocupaciones suficientes. Estás orando que Dios provea lo que necesitas ahora y confiando que Dios se va a preocupar de lo demás. Recuerden de que más tarde en el mismo capítulo,
Cristo explica, vean el versículo 25, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces la idea es de que vamos a pedir que Dios nos llene hoy, que nos dé lo que necesitamos hoy y dejar el mañana para Él, ¿no? Vamos a orar por mañana cuando llega, ¿no? Y eso no significa que no podemos hacer planes. Santiago nos hace de la importancia de hacer planes, pero siempre decir si el Señor quiere, ¿no? Entonces, claro que hacemos planes y pensamos en cómo vamos a trabajar para la comida de mañana, pero cuando estamos orando, decimos, danos lo que necesitamos ahora y te encargamos lo demás. Confiamos de que tú estás en control, que tú nos estás cuidando. Dame lo que necesito hoy. Eso es una buena lección, de confiar siempre en Él. Bueno, sexta manera que el Señor nos instruye a orar es dirigirnos a la misericordia divina. Dirigirnos a la misericordia divina. Vean el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿No? Pedimos que Dios nos perdone, que estamos, pues, buscando la misericordia de Dios, la compasión de Dios, pidiendo que nos perdone nuestro pecado. A veces la gente se confunde con la segunda frase, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios no está diciendo de que la condición para nuestro perdón es nuestro perdón de otros. Dios no está diciendo que no nos va a justificar si no perdonamos a otros, sino de que la evidencia de que Él nos ha perdonado es de que perdonamos a otros. ¿Sí? De que esto es así con varias verdades. La manera que nosotros sabemos de que Dios nos ama es porque amamos a sus hijos. 1 Juan trata con este tema. Y lo mismo aquí, de que la manera en que tú sabes de que has sido perdonado de parte de Dios es porque tú también estás perdonando a otros. Y esto también es un buen recordatorio. A veces guardamos rencor y estamos orando y eso es un peso en el corazón. Esto es algo que debe afectarnos. No debemos tener la capacidad de orar a Dios guardando rencor en contra de uno de sus hijos. ¿Cómo vas a pedirle algo si estás enojado, maquinando mal contra uno de sus hijos? Imposible que Dios te escuche. Recuerden ese pasaje en 1 Pedro 3:7 que Pedro habla de tratar bien a la esposa incrédula para que vuestras oraciones no sean estorbadas, dice. De que si estamos viviendo como hipócritas, si estamos viviendo en pecado, Pedro dice, eso estorba nuestras oraciones, porque Dios no se agrada de una oración en donde uno está guardando rencor. Lo mismo vemos en 1 Corintios 11, recuerdan de que cuando estamos tomando la mesa del Señor, queremos tomarlo de manera digna del cuerpo de Cristo. Es decir, que hay conflicto entre hermanos y tú estás enojado contra tu hermano y no hay reconciliación y luego tú sentado al lado de él comienzas a tomar la comunión en la sangre de Cristo, estás tomando la sangre indignamente sin comprender el propósito de la sangre derramada de Cristo, que fue unirnos como hijos de Dios. Entonces es muy, muy importante. Cuando estamos pidiendo perdón a Dios, reconocer de que nosotros también debemos perdonar a otros. Y finalmente, la séptima, debemos dirigirnos al poder divino. Debemos dirigirnos al poder divino.
Dice versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora seguramente han escuchado que esa última frase, tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Es una frase que se agregó unos siglos después. La oración, como Cristo lo dijo, termina a la mitad del verso 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué significa esto? Bueno, no nos metas en tentación. Hay que comprender de que Dios no tiente a nadie. Entonces el concepto más bien ahí es no dejarnos caer en tentación. Estamos pidiendo ayuda, estamos pidiendo poder divino para batallar en contra de nuestro pecado. Si confesamos el pecado, pedimos perdón, pero después de pedir perdón, ¿qué necesitamos pedir? Ayuda para no seguir pecando. No estás arrepentido si vuelves a hacer lo mismo. Perdóname y luego vuelves al día siguiente a hacerlo. No. O sea, pides perdón y luego pides ayuda, fuerza, poder para matar el pecado y vivir en santidad. Entonces dice, no nos metas en tentación. ¿No? Y confiamos en su poder para librarnos de la tentación. Su poder es ilimitado. ¿No? Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:13 de que no nos ha sobrevenido ninguna tentación excepto los que son comunes entre humanos. Y Dios siempre que nos tienta nos da la salida para soportar las tentaciones. Entonces con el poder de Dios tú puedes soportar cada tentación. Con la ayuda del Señor tú siempre puedes vencer la tentación. Y finalmente dice más, líbranos del mal, o mejor traducido, líbranos del maligno. La idea es líbranos del diablo, el que nos tienta, ¿no? El que nos hace caer. Entonces, todo lo que pedimos, pues lo estamos pidiendo pensando en los recursos y el poder infinito de Dios, ¿no? Estamos pidiendo algo y a veces dudamos. Como que, no sé si el Señor podrá hacer esto. No, el Señor es omnipotente, el Señor todo lo puede. Cuando oramos tenemos que confiar en el poder exhaustivo, ilimitado de Dios para ayudarnos y en particular para ayudarnos a no caer en tentación. Bueno, un vistazo, se fue el tiempo muy, muy rápido. Pero es hermoso repasar estas verdades y pensar en cómo agradar con nuestras prioridades alineadas mejor con los deseos de Dios. Debemos orar sin cesar con esas verdades en mente, de buscar agradar solamente a Dios, de buscar su gloria, de hacer su voluntad, de pedir que Él provea lo que necesitamos, de que Él nos perdone por su misericordia y que nos ayude a pelear contra la tentación. Y yo les animo en esta semana, si no tienen la práctica de orar por las mañanas, de tratar de agarrar por lo menos ese pasaje, el Padre Nuestro, y simplemente orar el pasaje, leer una frase y luego orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, ayúdame a reconocer que yo soy un gusano vil aquí en la tierra y tú eres exaltado, tú estás en los cielos, tú eres soberano, tú eres creador. Santificado sea tu nombre. Señor, perdóname, tantas veces no tomo en cuenta tu gloria, tantas veces busco mi propia gloria. Ayúdame a vivir mi vida para ti. Ayúdame a expresar ese deseo con genuinidad, ¿no? De manera genuina. Y simplemente leer un pasaje y orarlo, convertirlo en una oración para no solamente venir a Dios con nuestros problemas y peticiones, que está bien, Él es nuestro Padre y se complace en resolver nuestros problemas,
pero también nos instruye a orar así, alabando su santidad, agradeciéndole por su obra por nosotros y luego viniendo con nuestras súplicas. Bien, pues vamos a terminar y luego continuar con el servicio. Padre, gracias por este recordatorio de la importancia de la oración. Gracias, Señor, por la instrucción de que debemos vivir para tus ojos, hablar a tus oídos, buscar tu gloria, buscar hacer tu voluntad, agradecerte por tu provisión, buscar tu misericordia y siempre depender totalmente de tu poder. Perdónanos por que tantas veces no hemos orado como debemos y oramos que tú nos des fuerza y ayuda para agradarte mejor en nuestros tiempos de oración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.